Shopping is hard. I can never find anything in my size. I don't even know my size. I buy my clothes the same place I buy my groceries. There's a better way. Make it easy with Stitch Fix. Just share your size, style, budget, and done. Your personal stylist sends pieces picked just for you. That was easy. Stitch Fix. Online personal styling for everyone. Free shipping and returns. No subscription required. Get started today at stitchfix.com. Un amateur desafía al campeón del mundo en ajedrez y podrá ganar solamente si puede vencer sus propios demonios del Holocausto. Novela de ajedrez de Stefan Zweig. Bienvenidos a otro episodio de Bibliotequeando. Les habla su anfitrión Ricardo Lugo, @bibliotequeando en las redes. Antes de empezar con este resumen, quiero darles las gracias por escuchar y apoyar el podcast, seguir la cuenta, un lugar que he creado con la intención de que la magia de los libros cobren vida. Así que sigan dándonos 5 estrellas y siguiéndonos en las distintas plataformas. Pero hoy quiero contarles sobre algo nuevo, algo emocionante que voy a ofrecer, que es la nueva cuenta de Patreon, como diríamos nosotros en español. Si te haces miembro de Bibliotequeando en la plataforma de Patreon, tendrás acceso a contenido que les garantizo no vas a poder encontrar en ningún otro lugar. Aquí tendremos episodios extras o resúmenes de libros adicionales, resúmenes de todos los libros que discutimos en PDF para que puedas profundizar a tu propio ritmo. Y esto solo estará disponible para nuestros leales miembros y oyentes de Patreon. Al mismo tiempo continuaremos con el podcast gratis, resúmenes gratis para todos, pero aquí en Patreon tendrás estos beneficios únicos, así que no pierdas la oportunidad de unirte a nuestra comunidad. Visita patreon.com/bibliotequeando y hazte miembro hoy mismo. También puedes conseguir el link en la biografía de la cuenta de Instagram o TikTok. Así que sigamos promoviendo la cultura de la lectura y el aprendizaje con los libros. Pero empecemos con el resumen del libro, que es un drama durante la anexión de Austria a la Alemania nazi. Y el ajedrez se utiliza como metáfora de mantener la lógica, de no perderse a uno mismo mentalmente en un momento de crisis. Recordemos que el ajedrez es el juego real, es el juego por excelencia, es el único juego que hemos inventado que no depende de la suerte, no depende del azar. Las piezas están enfrente tuyo. No hay manera que el contrincante tenga suerte. Si él te ganó y tú dices que es por suerte, es que tú no viste esa jugada, te ganó por inteligencia. Entonces por eso él utiliza este juego específicamente. Stefan Zweig, un autor austríaco, que él coincide con esta época de la Segunda Guerra Mundial, pero yéndonos un poquito más atrás, entender su vida es muy importante para esta historia, porque él nace en una Austria bastante burguesa, una cultura bastante religiosa, conservadora en ese aspecto, de muy buena familia. Él tiene muchísimo dinero ya, rico de cuna. Su padre, un exitoso fabricante textil, su mamá exitosa banquera de muchos judíos, era judía ella también. Y él, ya a los 16 años de hecho, él tenía manuscritos, cosas que hoy en día valen millones y millones de dólares, manuscritos de la poesía de Beethoven, el escritorio de Beethoven, obras de Mozart. Él coleccionaba muchas cosas, en parte porque tenía este potencial económico. En este proceso, él decide vivir una vida diferente porque se da cuenta que tengo más dinero que la persona promedio. Yo puedo quizás tener una existencia independiente al resto. Y empieza a viajar por toda Europa. Mucha gente decía en la época que él siempre estaba con una maleta media hecha porque a él no le importaba irse de lado a lado en hoteles de lujo, cabe destacar. Y puede hacer esto en parte porque no solamente tiene dinero, pero además se convierte en un autor exitoso. Él publica unas poesías, se hace famosa. Le muestra a sus padres, mira, yo no tengo que estar trabajando en el negocio de la familia, yo puedo como que llevar mi vida por mi propio ángulo. Y él decide mudarse a Berlín, deja atrás esa sociedad burguesa de Viena, y es un hombre que se descubre a él mismo, se da cuenta que esta sociedad es mucho más libre, antes de que llegue Hitler, por si acaso, esto unos 30 o 40 años antes. Una ciudad mucho más joven, llena de vida. Y él de hecho es un hombre que practicó mucho sexo, fue famoso por la frecuencia y la intensidad con la que él imaginaba situaciones sexuales en sus libros, por sus propias experiencias. Se habla de que fue un exhibicionista, quizás exploró con la homosexualidad, pero un poco de especulación en ese aspecto. Total que él tiene una vida de libertinaje en Berlín. Y aquí llega la Primera Guerra Mundial en este punto en su vida. Y ese amor que él tiene por la cultura europea se fusiona con el mensaje europeo que hay en sus círculos principalmente, del pacifismo, del internacionalismo. Él expuso mucho de esos mensajes en sus libros, que por cierto George Orwell
muy famosamente critica a todos los pacifistas durante la segunda, no la primera, durante la Segunda Guerra Mundial, porque él decía, si tú eres pacifista en época de Hitler, tú eres pro-Hitler, que parece mentira, pero así, eso es lo que pensaba la mayoría de las personas, o muchas personas en esa época. Y nuestro autor, Stefan Zweig, fue una de esas personas en la Primera Guerra Mundial, vuelvo y repito, no en la Segunda. Él llegó a decir que yo me siento inmune a la repentina intoxicación patriótica. Él no se vio envuelto en el fervor nacionalista, él no se vio envuelto en leer esos artículos a favor de la guerra, la gente estaba pidiendo suspender amistades con los enemigos. Por ejemplo, si tienes a alguien del país enemigo, no hables más con esa persona. Él dijo, yo no voy a hacer eso. Ahora, como vamos a ver mucho en su vida, muchas de las decisiones ideológicas que él toma parecieran que tenían razones personales también. Lo que mucha gente argumenta hoy en día es que su giro hacia el pacifismo es porque él estaba un poco desesperado económicamente. A pesar de tener mucho dinero, vuelvo y repito, este libertinaje depende mucho de su trabajo como escritor. Si no es exitoso como escritor, le tenía que devolverse al negocio de la familia. Y el archivo donde él trabajaba, debido a la situación militar, estaba controlado. Los jóvenes del archivo tenían que irse a la guerra. Más trabajadores a su alrededor fueron llamados al frente. Él tenía que trabajar más y más. Le dio miedo básicamente quedarse expuesto financieramente, y por eso es que mucha gente piensa que él no quería guerra. Pero al final, él puede mantener su independencia y sigue viviendo unos 10, 15, 20 años de esta manera, y de repente llega al poder Hitler y todo cambia, y es el segundo encontronazo en el cual la guerra le quita a él esa libertad. Zweig, por ser judío, sus libros fueron denunciados, prohibidos. Él es austríaco, Hitler por supuesto también austríaco, y los nacionalsocialistas, su partido tenía mucho poder dentro de Austria. Empieza a hacer esa campaña de unirse a Alemania dentro de este imperio, empiezan los disturbios políticos. Eventualmente la policía de Hitler llega y le toca la puerta a Zweig, lo registran buscando armas. Él no tenía armas, pero por supuesto están mandando un mensaje. Y Zweig ese mismo día, apenas los policías se fueron, empacó sus maletas y se fue para Londres, y más nunca vivió en Austria. Como es habitual con Zweig, no siempre es ideológica la razón por la cual él se va, que por supuesto lo estuvo en contra, pero fue el deseo en verdad de escapar de su matrimonio. Zweig ya estaba casado en este punto de su vida, pero él no estaba feliz, estaba muy enamorado de su propia independencia. Trataba a su esposa como una secretaria, no le gustaban sus hijas, las detestaba, según un reporte. Él decía que no era constitucionalmente apto para la vida marital. De hecho, amenazó a su esposa una vez de suicidarse si ella llegaba a quedar embarazada. Entonces, él decide irse a Londres, en parte por Hitler, en parte por razones personales, y comienza una aventura con una secretaria, su nueva secretaria. Técnicamente él todavía está casado, así que es un amante, y se vuelve a casar y tiene una segunda esposa. Ahora, a él no le gustó Londres, él nunca se sintió a gusto. Esa sensación, esa vida que él tenía de nómada, él la disfrutaba en parte porque él sabía que había un hogar al cual él podía volver, ¿no? Esa Europa libre solamente es libre porque, bueno, si todo sale mal, yo puedo volver a Austria, yo puedo volver a mi casa, el negocio de la familia, el dinero, esta posición. De repente Hitler le quita todo eso a Stefan Zweig, y ahora de repente es un niño perdido buscando una casa, y esa casa ya no existe. Así que Stefan Zweig está viviendo en Londres como exiliado literario, muchísimos judíos en Londres al mismo tiempo, y le piden a él que use su fama, su poder, su influencia para prestar su voz a la causa antinazi, a la causa pro-judía, que el resto del mundo quizás no se ha dado cuenta todavía de lo que nos está sucediendo, que es verdad, el mundo simplemente está mirando al otro lado en este punto. Y Stefan Zweig nunca lo hizo. Él simplemente mantuvo silencio durante todo esto. Él justificó su silencio escribiendo en sus memorias que él odiaba los gestos públicos emocionales, por principio, por creencia. Que él siempre trató de no llamarse la atención a él mismo, que él no quería involucrarse en la política de esa manera. Un dato curioso, extraño de él, es que en el 33, en el año que Hitler llega al poder, Zweig, siempre un coleccionista, había coleccionado un manuscrito de un discurso de Hitler. Entonces, los judíos no están felices con él, claramente. Y él siempre fue atacado por no haber sido lo suficientemente duro en contra de Hitler. Él decide que no le gusta Londres. Vuelvo y repito, quizás no es ideológico, simplemente está siendo tan atacado personalmente que él dice, esta no es la vida para mí, yo me voy a mudar, me voy a ir para un lugar totalmente diferente, y se va para Brasil.
Pero en Brasil él tampoco encaja. Culturalmente no pega con el país. Él y su esposa ya están personas de 60 años. El clima les afecta mucho. Están acostumbrados a algo muy diferente. Al mismo tiempo en Brasil hay una dictadura que está creciendo y los judíos son vistos sospechosamente por este gobierno nuevamente. Se siente sin hogar, se siente desilusionado. Los judíos, su pueblo, él se siente traicionado por ellos mismos. Y él decide que va a buscar alivio en el ajedrez. Empieza a leer libros de ajedrez, movidas del campeonato mundial. Y eso lo ayuda, pero solamente temporalmente. Y en este punto en su vida, cuando él nuevamente perdió todo lo que tenía, perdió su independencia, perdió su libertinaje, perdió su estilo de vida, perdió su cultura, su casa, él decide escribir esta novela. La escribe, la manda por correo a sus editores en Europa. Y al día siguiente, él y su esposa, por decisión mutua, toman unas pastillas y se suicidan. Y con el tiempo la gente se dio cuenta que la novela fue un autorretrato de su vida. Porque en su último momento, él al fin se pronunció. En esta novela vamos a ver mensajes anti-nazis, anti-Hitler. Le dijo a la gente, aquí tienen lo que querían, pero quiero que también vean que yo quebré mentalmente. Y eso es lo que vamos a ver con el personaje principal de esta obra, novela de ajedrez de Stefan Zweig, que comienza con el narrador de la historia, un austríaco, abordando un barco que está viajando desde Nueva York hacia Buenos Aires en Argentina. Cuando de repente al narrador le llega un amigo y le dice, ¿te fijaste que el campeón del mundo en ajedrez está en este barco? Se llama Mirko Centovic, ha estado ganando todos los torneos en Estados Unidos y está yendo a Sudamérica a ver si alguien le puede ganar a él. Y aquí es cuando el amigo le cuenta la historia de este hombre Centovic. Aproximadamente hace un año ascendió al ranking de los maestros del ajedrez, aparentemente de la nada. En su vida privada todo el mundo decía que Centovic era un imbécil, era un tonto, era ignorante en todos los temas, no podía escribir ni siquiera una oración sin cometer un error de ortografía, no era un hombre en verdad brillante, pero por alguna razón era bueno en tenis. Aparentemente era de una familia pobre en Eslovenia, ambos sus padres mueren cuando él es muy joven, tiene que ser acogido por un sacerdote de la iglesia de la aldea y el sacerdote le gustaba jugar ajedrez. Pero el niño era tan torpe que el sacerdote nunca pensó que podía jugar ajedrez. Por lo tanto, el niño simplemente se sentaba viendo al sacerdote jugar ajedrez con distintos amigos. Y un día el sacerdote está jugando con un amigo de él que es policía. El sacerdote se tiene que ir, deja el juego por la mitad y el niño... Y un día el sacerdote está jugando con un amigo de él que es policía. Y el sacerdote le toca irse, deja el juego por la mitad y el niño entra, reemplaza al sacerdote y le gana rápidamente al policía. Y después le gana a las siguientes personas que vienen. Y después le gana a los de las otras ciudades, los otros pueblos. Eventualmente se dan cuenta que el tipo es un genio. Y es campeón de Hungría solamente a los 18 años. Después campeón mundial a los 20 años. Para el enfado o el enojo de la clase alta, que consideraban el ajedrez como un juego de la clase alta, este es un hombre de la clase baja, un hombre pobre. Y él decide, yo voy a agarrar este don que tengo, la única cosa buena que sé hacer en la vida, y voy a hacer la mayor cantidad de dinero posible. Entonces se convierte en una persona muy egocéntrica, solamente jugaba si le pagaban, no hablen conmigo, que yo soy mejor que ustedes, ese tipo de personalidad, en parte porque sabía que no era muy inteligente en otras cosas, sabía que si hablaba se iban a dar cuenta de sus debilidades en otros ámbitos. Así que el narrador nuestro se entera de que ese Centovic, ese hombre es el que está sentado en el barco. Pero no va a poder hablarle porque, como mencionamos, Centovic es muy cerrado. No le gusta estar hablando con los demás, especialmente si las otras personas son cultas, son de esta clase. Él siente que no va a poder conectarse muy bien con ellos. Por lo tanto, para el narrador es imposible acercarse a Centovic. Pero se le ocurre una idea. Y su idea es qué mejor manera de atraer la atención del campeón del mundo de ajedrez que empezar a jugar ajedrez yo mismo. Quizás si yo me pongo a jugar aquí en el barco, el campeón algún día me vea y empieza a hablar conmigo. Porque el narrador está muy intrigado en el concepto de entender el mundo a través de una sola cosa. Le parece interesante que si tú puedes ser experto a ese nivel de una sola cosa, puedes crear todo el mundo con todas sus complejidades, reducirla a una escala muy pequeña, para entenderlo de esa manera. Entonces él quería entrarle a su mente de esa forma. Y en esto el narrador conoce a McConnor. Necesitaba jugar ajedrez con alguien, por supuesto. Conoce a otro hombre, un estadounidense, extremadamente competitivo, extremadamente egocéntrico también. Y empiezan a jugar con la esperanza de que Centovic algún día se aparezca y los vea. Y eventualmente esto pasa.
Pero como mencioné, Centovic cobra dinero para poder jugar. Sus agentes le habían dicho que tenía prohibido jugar sin al menos cobrar $250 por juego, que equivalen hoy en día a unos $5,000. McConnor, que tenía dinero y al mismo tiempo suficientemente egocéntrico para pensar que, bueno, quizás yo le puedo ganar al campeón del mundo en ajedrez, dice que sí, tranquilo, que esto es una oportunidad de la vida, listo, $5,000. Centovic dice como que, bueno, ya que no hay suficientes tableros de ajedrez, solamente hay uno solo, yo dejo que ustedes dos y los demás, porque la gente empieza a llegar interesados en el partido, otros amateurs que saben jugar ajedrez, Centovic dice, jueguen todos contra mí. En otras palabras, yo muevo una pieza, me voy para la otra esquina del cuarto, ustedes deciden, discutan cuál es la jugada que quieren hacer, ustedes la mueven y me avisan y yo me regreso al tablero y jugamos y así vamos. Así que así empieza el partido, una mente, un cerebro contra 7, 8 cerebros, un maestro, el mejor del mundo contra amateurs, a ver quién gana. Y el narrador cuenta de que Centovic jugaba ajedrez como juega alguien cuando le da comida a un perro. Cuando un perro tiene hambre y tú como simplemente agarras un bocado de algo y se lo tiras sin mirar. Así jugaba Centovic. Se iba a su esquina, se devolvía, movía una pieza, por medio segundo miraba el tablero y se devolvía otra vez para la esquina y así iba, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Parecía que no tenía ningún tipo de interés en el partido y en pocas movidas les gana a los amateurs declarando jaque mate. Todo el mundo queda impresionado con la habilidad mental para este hombre jugar ajedrez. Todos estaban concentrados en cada jugada y este tipo parecía que en medio segundo ya estaba 7, 8, 10 movidas más avanzado. McConnor, siendo egocéntrico, quiere una revancha, quiere gastarse $5,000 más y Centovic, que quiere hacer dinero, dice, sí, claro, dale, vamos a jugar otra vez. Esta vez los amateurs se concentran un poco más y llegan a la movida 37, bastante avanzado en un juego, especialmente contra el campeón del mundo. Y ellos tienen una ventaja, los amateurs pareciera que tenían una ventaja. El peón de ellos está a punto de llegar al final del tablero. Que eso para los que juegan ajedrez sabe que tú puedes recuperar tu reina. Están a punto de hacer esa jugada, McConnor agarra la pieza y de repente llega alguien, un amateur que no formaba parte del grupo, un nuevo hombre que se aparece de la nada, le agarra el brazo y le dice, no hagas eso, que si tú devuelves tu reina en este momento, él te la va a tomar de inmediato con el alfil en C1, tú vas a responder con el caballo, pero mientras tú haces eso, él va a mover el peón a D7, poniendo en peligro tu torre, e incluso si le haces jaque con el caballo, que lo que tú crees que vas a poder hacer, él te va a poder ganar con su torre dentro de 9 o 10 movimientos en esta pieza. Todos quedan impresionados con este amateur, como que nadie entiende cómo es que este hombre sabe tanto. Centovic no sabe lo que está sucediendo, por si acaso. Recordemos que Centovic está en su esquina. Él no sabe él no puede escuchar lo que los amateurs están discutiendo antes de jugar. Así que le hacen caso a este nuevo hombre, este nuevo misterioso hombre. Centovic se devuelve al tablero y por primera vez tiene que parar. Estaba a punto de jugar automáticamente y de repente se da cuenta que alguien jugó inteligentemente. Y antes de jugar se para y mira a los demás buscando a ver quién es esa nueva persona, ese nuevo contrincante que por primera vez quizás en mucho tiempo está al nivel de él mentalmente. Así que Centovic y este nuevo personaje, este nuevo hombre, empiezan a jugar y eventualmente queda el partido en empate. Centovic se da cuenta que este es el verdadero contrincante y lo desafía a un tercer partido. Este nuevo personaje se llama Dr. B. Ese es el nuevo hombre que aparentemente es un experto también en ajedrez. Pero este Dr. B dice, no, porque yo no sé jugar ajedrez. Yo tengo más de 20 años sin jugar. Yo jugaba en la escuela como todos los niños, pero a veces ganaba, a veces perdía. En conclusión, no se siente cómodo jugando contra el campeón del mundo nuevamente. Él piensa que va a ser ridículo, que quizás tuvo un poco de suerte. Que como mencionábamos, en el ajedrez no hay suerte. Así que eventualmente la gente le está metiendo presión, que lo quieren ver jugar contra Centovic, a ver qué pasa. Y aquí cuando nos enteramos que este nuevo personaje, este hombre que se llama Dr. B, con B de burro, tiene una historia muy interesante de cómo aprendió ajedrez. Resulta que el Dr. B asesoraba legalmente a los grandes monasterios a administrar sus bienes. Tenía una firma muy respetada en Austria, tenía muchos lazos, relaciones con varios miembros de la familia imperial. Pero cuando Hitler llega al poder y empieza a saquear los bienes de la iglesia, empieza a sacar los bienes de los monasterios y tiene como enemigo a la realeza, muchas negociaciones y transacciones que sucedían en Alemania empiezan a pasar también por las manos de su oficina. Pero él tiene que mantenerlas en secreto. Pero los nazis, muchos antes de armar sus fuerzas militares en contra del mundo, ya habían comenzado a reunir otro ejército.
igualmente peligroso y muy bien entrenado, que era una especie de una legión, una especie de células o espías en distintas oficinas a través de toda Alemania y en toda Austria. Entonces cada empresa comercial tenía un infiltrado nazi, especialmente por supuesto empresas de gran tamaño. Y uno de esos hombres estaba en la práctica, en la oficina que tenía Dr. B. Eventualmente los nazis se dan cuenta que él maneja todas estas cifras, todos estos fondos económicos para la realeza, para los monasterios, para la iglesia, y es puesto preso por el régimen. Ahora, él no va por un campo de concentración, su historia fue diferente, él estaba en otra categoría. Él era de un grupo muy pequeño de personas, a los cuales los nazis no les interesaba hacerlo sufrir en un campo de concentración, lo van a hacer sufrir de otra manera, pero esperan principalmente sacarle información o dinero. Hasta el caso, y esto por si acaso es de la vida real, los nazis hacían esto. Hay un caso muy famoso del canciller austríaco Rothschild, que estuvo en el Hotel Metropolitano de Viena secuestrado por 4 meses, hasta que al fin se pagó un rescate de 20 millones, que hasta el sol de hoy, 20 millones en esa época, hasta el sol de hoy, es el rescate más grande de la historia. El Dr. B explica que como él manejaba todas estas cantidades de dinero, que no era mentira, así la manejaba de las iglesias y los monasterios, los nazis querían saber cómo ese dinero se movía, quién eran los involucrados, cómo podían tomar control de sus ingresos. Por lo tanto, él le toca ir a este mismo hotel donde estuvo el austríaco Rothschild, donde cada quien tenía su propia habitación. Y suena excelente, ¿no? Que te manden a un hotel 5 estrellas, cabe destacar, tu propio cuarto, en vez de tener que ir a Auschwitz, a un campo de concentración. Pero en verdad esto era tortura psicológica. El método era el aislamiento, el estar totalmente aislado de la sociedad, en un cuarto que no tenía ventana, no tenía método de distracción, no había libros, solamente estaba la cama y la mesita de noche, no había más nada, no había un lápiz para escribir, no veía a las personas. El Dr. B estuvo 2 semanas seguidas sin ver a alguien más, sin escuchar a nadie más. No fue hasta que lo mandan al primer interrogatorio. Él no quiebra, él no avisa, él no dice nada, no da información. Apenas acaba el interrogatorio, los nazis, no hay problema, tranquilo, de regreso al cuarto, a tener que jugar tú mismo con tu propia mente, que puede ser el peor enemigo. Y recordemos cómo está el autor Stefan Zweig en este punto en su vida, cómo se siente él totalmente aislado del mundo, abandonado por su propio grupo, abandonado por su país por culpa de los nazis, y ahora está reflejando eso con este personaje. En la soledad, el Dr. B trató de empezar de recordar y recitar las cosas que sabía, canciones, poemas de Homero, párrafos del Código Civil que se sabía legalmente. Empieza a probar fórmulas matemáticas, empieza a sumar y dividir números al azar, y esa fue su vida por 4 meses encerrado en este hotel. Un día lo llevan a interrogatorio y el oficial nazi se quita su abrigo y lo pone encima de la silla. Y el oficial se retira porque ya no le tienen miedo a estos judíos. Se menciona que no pueden hacer nada en este momento, pero además están débiles, ¿no? Ya el Dr. B no está en las mismas condiciones ni mentales ni físicas que las que estaba 4 meses atrás. Pero el Dr. B se da cuenta de que dentro de ese abrigo hay un libro y él está desesperado por algún tipo de distracción. Por lo tanto, agarra el libro y lo guarda dentro de sus pantalones, y cuando lo regresan al hotel después del interrogatorio, él abre el libro y está esperando leer alguna obra, como mencionamos, de Homero, una obra literaria que él se pudiera perder en eso y entretenerse. Resulta que no. Él está un poco desilusionado porque el libro es un manual de ajedrez con unos juegos de los campeonatos mundiales de ajedrez, lo mismo que Stefan Zweig estaba leyendo en este punto en su vida. No le quedó de otra que leerlo y leerlo y leerlo. Poco a poco empieza a entender el ajedrez, poco a poco se empieza a memorizar a los juegos en su cabeza. Tal persona jugó con esta pieza primero y después este movimiento y después este movimiento y después este movimiento. Poco a poco se dio cuenta que la cama, el colchón, hace una especie de cuadros que sirven como tablero de ajedrez. Arrancó una página que no importaba mucho del libro, armó una especie de figuritas, empezó a jugar ajedrez él solo. A los 8 días ya él podía imaginarse todas las piezas sin ayuda de las figuritas, solamente en su cabeza podía jugar ajedrez. A las 2 semanas ya podía jugar todos los juegos del libro de memoria. Había leído tanto este libro que ya él podía jugar paso a paso cada torneo de un campeonato mundial. Y siguió haciendo esto por 2-3 meses, pero eventualmente llegó a un callejón sin salida. Que es que ya memorizándose todos estos juegos, él se desafiaba él mismo. Él básicamente decía, vamos a ver si yo puedo hacer las primeras 10 jugadas de la final del año
35. Y iba y las hacía. El contrincante ahora y las hacía. Y él se aprendió todo el libro de esta manera. Eventualmente se aburre. Ya no era desafiante mentalmente, ya no era estimulante mentalmente. Así que decidió ir un paso más allá, que fue jugar contra él mismo. Dividir su cerebro en blanco y negro. Partir su cerebro en dos. Y poder ser una persona cuando juega con las piezas de blanco. Y después ser otra cuando juegas con las piezas de negro. Que es, según el Dr. B, él mismo dice, es una paradoja. Es como saltar tu propia sombra. Pero lo intentó de todas maneras. Porque si no, Dios sabe cuánto tiempo iba a seguir estando en este cuarto, en este hotel. Ya lleva meses aquí. Y sí iba a volver loco sin nada que hacer. Entonces empieza a jugar contra él mismo. Y cae en este círculo vicioso. Porque cada vez que su cerebro blanco juega una pieza, su cerebro negro quiere volver a jugar, quiere responder. Y cuando jugaba el cerebro negro, el blanco quería jugar. Poco a poco se convierte en una obsesión completa. A veces los nazis le traían comida en el día y esa comida estaba todavía ahí en la noche porque él seguía jugando con él mismo. Perdió peso, empieza a temblar, se sentía ansioso, se gritaba a él mismo a veces jaque mate. De repente se volvió loco por completo. Y ni él sabe cómo, pero de repente amanece un día en un hospital con la mano vendada, se nota que se la había cortado. El doctor llega y le pregunta si él era un matemático porque en su delirio estaba gritando C4, C3, que por supuesto son movimientos del ajedrez. Aparentemente lo que sucedió fue que un guardia entró y el doctor B lo agarró por el cuello y le empezó a gritar: juega el próximo juego, apúrate, juega la próxima, y corrió contra una ventana y se cortó la mano en su delirio. O sea, perdió totalmente la racionalidad. Eventualmente el doctor lo diagnostica con una irritación leve a los nervios, lo dejan ir al doctor B, de buena gente el doctor porque él sabe lo que le pasa si lo devuelve, entonces él lo diagnostica en verdad para evitar de que los nazis lo agarren. Si los nazis ya saben que está loco, no hay sentido en interrogarlo. Así que él lo dejan ir del hospital y firma un papel diciendo que se tiene que ir del país en 2 meses, y ahí es como termina en este barco rumbo a Buenos Aires. Todo esto se lo cuenta el narrador uno a uno. En verdad solamente es Dr. B hablando con el narrador de nuestra historia, porque ambos son austríacos, tienen esa conexión. Entonces el narrador se convierte en una especie de vigilante, un protector del Dr. B. Empiezan a discutir si quiere jugar un juego o no, y esa tentación, todo el mundo quiere por supuesto ver a Centovich contra este genio del ajedrez aparentemente, aunque nadie sabe su historia. Y la tentación para el Dr. B de quizás ganarle al campeón del mundo fue suficiente para decir: ok, juguemos solamente un juego, lo jugamos mañana, y aquí organizan este gran encuentro entre Centovich y el Dr. B. Así que empieza el partido, todos los amateurs del día anterior están viendo, más otras personas del barco que se enteran, todos se sientan casi como una especie de mini estadio dentro del barco. Nadie es lo suficientemente inteligente para saber lo que está pasando, ¿no? Como que uno puede ver el tablero de ajedrez, pero para entender los pequeños detalles, todas las posibilidades, todas las jugadas que pueden hacer estos dos genios, era muy difícil. Por lo tanto, todo el mundo se está guiando por el lenguaje corporal. El Dr. B está sentado, relajado, casi aburrido, natural, moviendo sus piezas rápidamente. Pensaba unos segundos y se movía. Centovich está esforzándose. Está todo su cuerpo inclinándose sobre la mesa. Se tarda mucho en jugar, a veces minutos. El Dr. B se aburre, pide agua, se nota un poco como impaciente. Ya van 3 horas jugando, van por la movida 42. Y de repente el Dr. B ve una movida de Centovich y casi como que se ríe y dice: listo, lo logré. Y nadie sabe qué pasó, ni siquiera el mismo Centovich entiende. El Dr. B hace una jugada, el juego sigue. Centovich está pensando, el Dr. B se aburre, se tiene que parar y empieza a caminar para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Pero son espacios muy cortos. El cuarto era mucho más grande, pero daba pasos cortos. El narrador se da cuenta que probablemente esas eran las dimensiones de su cuarto en el hotel capturado por los nazis. Después de unos minutos, Centovich se da cuenta de lo que estaba diciendo el Dr. B. Se tardó tiempo en darse cuenta de lo que ya el Dr. B vio unos segundos. Y para evitar la humillación de perder contra un amateur, simplemente dice: me retiro, que es una manera de evitar que te hagan jaque mate. Así que el campeón del mundo en ajedrez es derrotado por un amateur que apenas hace unas semanas estaba siendo capturado y torturado mentalmente por los nazis. Pero Centovich, como mencionamos, es muy competitivo. Él no lo va a dejar así. Y le dice al Dr. B: ¿quieres otro juego? Y Dr. B, que se siente confiado, lo acepta. El narrador le advierte: no lo hagas, por favor, no juegues, ya habíamos hablado que solamente un partido, pero el Dr. B no le hace caso.
Y aquí vemos un poco la picardía de Centovich. No voy a llamar maldad, porque él no sabe la historia del Dr. B. Pero sí se dio cuenta, obviamente, en la primera partida que el Dr. B es muy impaciente. Entonces en este segundo juego empieza a jugar con el tiempo. La movida más simple, la primera movida del partido, se tardó 4 minutos en hacerla. Solamente para que el Dr. B sintiera la impaciencia. Que la impaciencia en verdad no es impaciencia, es la locura que le está volviendo. Empezamos a ver cómo empieza a tomar mucha más agua, porque él le daba mucha sed en el hotel porque no le daban agua. Empezamos a ver cómo empieza a caminar nuevamente, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, como si su mente se estuviera transportando nuevamente a otro lugar. Poco a poco su comportamiento se pone cada vez más bizarro, más extraño. Empieza a hablarse a él mismo, resulta que en el aburrimiento decide jugar juegos de ajedrez contra él mismo. Vuelve a caer en ese círculo vicioso del cerebro blanco, cerebro negro, y jugando, hablando en voz alta, nos damos cuenta que volvió a caer en la locura. Y en la movida 19 la crisis le pegó por completo. Gritó de la nada jaque mate, cuando no había jaque mate. Por lo tanto, pierde el partido, el Dr. B se da cuenta, mira el tablero y empieza a gritar como que ya va, pero que tu rey debería estar en F7 y el peón es en G5, no en G4. Y así. Obviamente gritó jaque mate porque había otro juego en su mente, que él logró hacerle jaque mate a otra parte de su cerebro. El narrador le pincha el brazo durísimo para despertarlo de ese trance del delirio en el que estaba. Dr. B se disculpa. Dice que, como les mencioné, yo no jugaba ajedrez, tenía 20 años sin jugar. Él no quiere contar la historia a todo el mundo, ya el narrador la sabe. Como les dije, caballeros, yo no soy el mejor en esto, ya no quiero jugar más. Se retira de la sala y solamente el narrador sabe por qué este genio del ajedrez, más nunca en su vida, iba a poder tocar un tablero jamás. Al final Centovich se para de la mesa, mira el tablero y dice: una lástima, no fue un mal ataque para un amateur, ese hombre es inusualmente dotado. Y así se acaba esta historia, que para mí es una muy buena novela, que se convierte en una excelente novela cuando entiendes el contexto del autor, cuando entiendes el contexto histórico. Y me parece muy simbólico que al final de la novela, que analizando un poco esta corta historia, el Dr. B se retira. Él no pierde porque Centovich le ganó la partida, él se equivoca en la locura, él no puede más y se tiene que retirar del juego. Y eso para mí representa la victoria de los nazis encima de Zweig. Zweig lo tenía todo, lo tuvo todo. Y fue perseguido, tuvo que huir, buscó ese hogar que él siempre pensó que no necesitaba. Tuvo una vida tan independiente, viviendo por todos lados, y de repente le quitan su base y él nunca como que pudo conseguir la estabilidad nuevamente. No, la fue a buscar en Londres, no la consiguió. La fue a buscar en otra mujer, no la consiguió. Se va para Brasil, tampoco la consigue. La desesperación de Zweig creo que es muy demostrada en el Dr. B, ¿no? Pareciera que los nazis cada vez ganaron más terreno en la vida personal de Zweig. Y finalmente él mira el tablero y decide retirarse de la batalla de la vida, que es lo que termina haciendo con el suicidio. Al mismo tiempo, desde el punto de vista literario, Zweig me parece muy interesante que él escribe esto en solamente 100 páginas y puede crear dos mundos tan diferentes, ¿no? El barco, como tal, te sientes en un mundo ahí, y después el mundo nazi, que es otro, ¿no? Ese hotel, ese interrogatorio, la cabeza del Dr. B, son unos mundos bastante diferentes que no piensas que puedes crear de una manera tan detallada como él lo hace en el libro. Yo aquí estoy resumiendo, por supuesto, pero hay muchos detalles que él agrega en esas 100 páginas de una manera muy simple, y lo hace en medio de la locura. Él está totalmente quebrado, el autor me refiero, psicológicamente, y en medio de ese quiebre él puede escribir esta obra, que para mí es impresionante. Me pone a pensar en todos esos estudios. Hay una especie de correlación entre las dificultades en la vida y a veces las expresiones artísticas, ¿no? Que a veces la vida promedio no te muestra, y definan promedio, pero no te deja llegar a un nivel más allá. Las personas que tienen una experiencia en la vida totalmente diferente pueden hacerlo, y no sé si eso fue lo que le pasó a Zweig, pero es bastante curioso y hasta cierto punto admirable que en ese estado mental de su vida él pudo aún así sentarse y trabajar, porque esto es lo que él hace, y escribir algo como esto. Pero con eso llegamos al final de este resumen. Espero que lo hayan disfrutado. Como siempre, les habló Ricardo Lugo. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Bibliotequeando.